macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Ana Natalucci. Ana es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Sociales y licenciada en Comunicación Social. Es investigadora independiente de CONICET y su tema de investigación es la protesta social a 40 años de democracia en Argentina. Se desempeña en el Centro de Innovación de los Trabajadores en Cava. Buenas tardes, Ana, gracias por recibirnos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por el llamado. Ana, contame un poquito cómo fue que decidiste tu formación, qué es lo que te interesó en las ciencias sociales, en la comunicación social, en principio. Sí, mira, cuando yo empecé a estudiar comunicación en 1997, era otra Argentina. Y en ese momento las ciencias sociales tenían una expansión mucho más acotada a la que conocemos hoy. Y bueno, y entonces empecé a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba en una orientación que tenía la carrera más orientada a la investigación en ciencias sociales. Y bueno, después yo trabajaba como ayudante alumna en la cátedra de Historia Argentina Contemporánea y ahí empezamos a trabajar procesos de movilización reciente y procesos de conflictividad social. Y bueno, y así después me fui enganchando con la investigación más sociológica. Claro, y ahí fuiste avanzando, pero ya perfilabas, digamos, para la investigación, ¿te interesaba eso? Sí, porque cuando en ese momento en Córdoba, pero también en otros lugares, no había tantas carreras de sociología y ciencia política. De hecho, todavía no estaba la Universidad de Villa María, digamos, no estaba la mayoría de las universidades del conurbano como las conocemos ahora. Era todo bastante más acotado, y entonces la carrera de comunicación de Córdoba lo que tenía era una orientación en los últimos años más orientado a investigación. Bien. Y no tenía que ver con el desarrollo más profesional de la comunicación y el periodismo, sino con las mismas tareas que realizo ahora en términos de investigación, más científica, digamos. Claro. Y después, cuando me recibí, que eso fue en 2003, a principios de 2004 me vine a vivir a Buenos Aires porque quería hacer una maestría en investigación en ciencias sociales, que sigue estando en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, y ahí trabajé como con ese, digamos, empecé, digamos, ahí ya enseguida, digamos, perfilé, digamos, más como la carrera de investigador. Claro. ¿Tenías antecedentes de educación superior en tu familia o sos la primera en acceder? No, mis primos y yo somos de la primera generación universitaria. ¿Y siempre en universidad pública? Siempre en universidades públicas, sí. Mis primos casi todos estudiaron en la Universidad Nacional de Rosario, y bueno, yo estudié en Córdoba, pero era una cuestión de residencia familiar, pero claro. sí, todo en la universidad pública. Digamos, ¿cómo accedes a CONICET? ¿Cómo entras? ¿Haces el recorrido de las becas o entraste directamente a carrera? No, tuve beca. En 2004, cuando me vengo a vivir a Buenos Aires, en ese momento la maestría la dirigía Norma Yarrado, que era una investigadora muy reconocida en el área de estudios rurales, y ahí me contactó con Maristeles Dampa, que fue mi directora de tesis doctoral, y me presenté a CONICET. Todavía las becas CONICET no eran tan masivas como fueron después, pero bueno, yo ya tenía algunos antecedentes, como había comentado, porque había sido ayudante alumna en la carrera de grado, mientras era estudiante, había participado en grupos de investigación, había participado en congresos, entonces tenía algunos antecedentes de ese tipo. Y entonces, bueno, ese año me salió la beca a fines de 2004. Yo ese tiempo había trabajado un tiempo acá en Buenos Aires en el Ministerio de Justicia de la Nación, y bueno, y ya en abril de 2005 entré como becaria con CONICET. Y después tuve 5 años de beca doctoral, en ese momento eran 5 años, y uno presentaba informes periódicos,
Y en esos 5 añes, especies de maestría y de doctorado, me doctoré, ahí pude acceder a una beca de postdoctorado, y ya en mi año y medio de postdoctorado solicité el ingreso a carrera e ingresé. Bien. Y ya estoy ahí como investigadora de planta desde mayo de 2012. Hiciste una carrera vertiginosa. Y bueno, después estoy ascendiendo. Hiciste una carrera vertiginosa, porque además sos muy joven. Sí, fui metódica. Sí, fui bastante metódica. Sí, porque además me doctoré antes de los 30 años. Entonces, fui bastante ordenada con mi carrera, sí. Bien, bien. No, y aparte me parece una cosa, aprovecho para decirlo, que sí fui metódica, pero que hay muchos investigadores e investigadoras que hacemos eso, ¿no? Como que la misma dinámica de conocer te va llegando a ese tipo de rigurosidad, digamos, contrariamente a todos los estigmas que recaen sobre nosotros. Exacto. Por parte de los sectores de la derecha. Lo cierto es que en realidad es una carrera de mucha exigencia, pero también de eso, digamos, como de ir pensando en investigación, en niveles de formación y de acceso a distintos tipos de becas. Igual, bueno, evidentemente lo que has hecho hasta ahora, y supongo que lo que seguirás haciendo aún más, viene muy bien perfilado, porque, insisto, tenés una categoría alta y sos una persona de poco tiempo, digamos, claro, entre comillas, en el sistema. Así que, bueno, eso es cierto, sí. Te felicito por eso. Gracias. Yo ya estoy en la categoría de independiente, claro, que es como la tercera categoría, son 5 categorías, yo estoy en la tercera, pero sí, digamos, en eso tuve una carrera prolífera. Bien, me alegro el reconocimiento además y el esfuerzo, ¿no? ¿Y por qué la protesta social? ¿Cómo llegamos a este tema? En realidad, a mí lo que me interesa es ver, analizar cómo se hace política y cómo los sectores se organizan por cosas muy distintas para reivindicar, para tener demanda, digamos, en un sentido más colectivo, ¿no? Y en ese punto me parece que la protesta o las organizaciones, que es otro de mis líneas grandes de investigación, tiene que ver con eso, con estudiar esos procesos de colectivización, con una idea además que en la sociedad lo que prima es el lazo social, que también es una cosa que está muy en discusión en la actualidad, ¿no? Si uno se salva solo, si uno son individuos y el Estado lo que hace es cercenar tus libertades, o las posiciones, digamos, como la mía, que sostienen como que, bueno, que los seres humanos se reúnen, se organizan, tienen planes conjuntos y que en función de eso quieren intervenir sobre la sociedad en la que viven, por decirlo en términos generales. Y entonces, en función de eso, lo que hacemos, yo dirijo un observatorio de protesta social desde hace unos años, y nosotros tenemos toda una línea que es de estudio de protesta social, que además implica, contrariamente a lo que se supone, implica todo un esfuerzo por parte de las organizaciones y de las personas que participan de estas organizaciones en movilizarse, en ir a otro lugar, en manifestar, ¿no? En manifestarse, digamos, plantarse, digamos, la idea de plantarse en el espacio público para hacerse escuchar, suele tener más costos del que uno piensa, digamos. Entonces, bueno, eso es como una de las líneas, y después otra de las líneas que tenemos tiene que ver con esto, con dinámica de las organizaciones, porque las organizaciones hacen muchas más cosas además de protestar. Y finalmente, otra de las líneas que tenemos tiene que ver con la respuesta del Estado a esa movilización. O a veces estudiamos procesos de criminalización de la protesta, y a veces estudiamos aspectos vinculados a políticas públicas que nosotros entendemos que también son o suelen ser una respuesta de los gobiernos a procesos de movilización más amplios. Y en esto de, digamos, ¿vos empezás a analizar algún periodo en particular o es más contemporáneo este análisis es de las últimas décadas, por ejemplo? No, nosotros, claro, no, en general siempre estudié procesos más contemporáneos. Cuando hacía mi tesis de doctorado, que me doctoré en 2010, trabajaba al final de los 90. Claro. Después trabajé todo el proceso kirchnerista, siempre estudié procesos más contemporáneos. Y ahora no, lo que pasa es que este proyecto que tenemos de 40 años en
en democracia, en este caso les cuento porque estamos muy entusiasmados, tiene que ver con dos procesos. Por un lado, cuando yo me vine de Buenos Aires, empecé a participar del grupo de estudios sobre acción colectiva y protesta social que dirigían Federico Schuster y Germán Pérez, y nosotros teníamos una base de protestas de 1989 a 2006 que se veía, ¿viste? A mí me interesa también la protesta porque en la protesta también se ve como cambios estructurales más amplios sociales, ¿no? Claro. Y permite ver como tendencias en el largo plazo. Después Sebastián Pereira, que participaba de ese grupo, empezó a estudiar los 80, entonces estudió del 83 al 89, y siempre con esta idea de, bueno, complementar el estudio cualitativo que hacemos con estudio estadístico para eso, para tener un poco de perspectiva histórica. Bien. Y después nosotros, con un grupo que yo dirigía en el Instituto Gino Germani, empezamos a estudiar la protesta durante el kirchnerismo, que eso en parte lo hicimos en comparación con Brasil, a partir de procesos políticos con algunas coincidencias. Y entonces lo que hicimos con eso fue pensar, digamos, en un momento nos dimos cuenta que teníamos casi relevado de 2008 hasta 2020 en términos de protesta, y nos faltaban 2008, 2009, 2010, que había sido como un momento de desfasaje, se ve que entre la conformación de cada grupo. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es poder reconstruir, estamos relevando todos esos 3 años, y estamos relevando 2021, 22, 22, 2023, para tener una estadística de todos esos años, que es una base única. Y además nosotros la pusimos a disposición del público en general, estas bases de datos, en una plataforma que creamos, es una página web donde todo el mundo puede bajarse esas bases de datos, y lo que estamos haciendo en una segunda instancia es, igual la idea de la segunda instancia tuvo que ver con un problema de financiamiento básicamente, porque hacer página web es súper caro para el tipo de recursos con los que contamos, es hacer una página web donde cada uno se puede bajar las bases, pero además vamos a incorporar en una segunda etapa un motor de búsqueda para que pueda acceder el público en general, no sé, desde periodistas hasta interesados, dirigentes, funcionarios que a lo mejor no tienen experiencia o saber específico, estadístico para procesar bases de datos, pero que poniendo una serie de datos pueden encontrar algún dato específico que les interese. Bien. ¿No? Como un modo también de poner a disposición, digamos, como a las organizaciones, del público en general, de periodistas, de público especializado, algunos de estos datos que nosotros estuvimos construyendo estos años. Muy interesantísimo lo que contás. Vamos a hacer una primerísima pausa y seguimos en un ratito. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con la doctora Ana Natalucci, nos está contando este trabajo interesantísimo que realizan, esta oferta, digamos, de datos y conocimiento en esta página web, que después les vamos a pasar bien los datos a quienes estén interesados y para que puedan acceder. Un poco pensaba, ¿no? Digamos, ¿qué cambios hubo en las protestas en estos años? ¿Hubo cambios, por empezar, si los hubo? ¿Y en qué nivel, no? O sea, siempre existen protestas así como históricas, ¿no? Reclamos salariales o de cuestiones de trabajo, de condiciones de trabajo, pero hubo eclosión de innumerables temas en la calle. Sí, mira, a nivel de protesta uno puede identificar varias transformaciones. En principio, una que comentaba recién, hay muchas transformaciones estructurales en la sociedad argentina, que es lo que también llamamos como la crisis del trabajo asalariado, y esta cuestión de colectivos de trabajadores que no son sindicalizados, asalariados, registrados. Eso implica que si bien las organizaciones sindicales siguen siendo uno de los principales actores que se movilizan, lo cierto es que se movilizan menos que los 80, por ejemplo. Pongo un ejemplo. Claro. En general, si en los 80 de cada 10 protestas, 8 eran sindicales, o son 3,5. ¿Sí? Siguen siendo el actor que se moviliza, pero en términos de su trayectoria se observa un descenso ahí. La otra gran transformación tiene que ver con los repertorios de acción, ¿no? Fue una época, sobre todo fines de los 90 y los primeros años del kirchnerismo, fueron años de mucha innovación en términos de protesta callejera.
que algunos ya habían sido usados, pero que recobran otra magnitud. Los cortes de ruta, los cacerolazos, los scratches, pero también cuestiones de muchas organizaciones manifestándose en la calle, lo que llamamos marcha, y un descenso de la huelga, por ejemplo. Es decir, hay un intento más de los sindicatos de discutir en la calle algunas cuestiones vinculadas a los sectores más que a partir de la huelga. Eso por otro lado. Y finalmente diría que lo que se observa en vinculación con estas dos cosas es una relación entre, diría, de emergencia de nuevos factores, ¿no? Que algunos son más emergentes, pero que se empiezan a visualizar, depende de qué momento también, ¿no? Por ejemplo, uno veía en los 90, como un decrecimiento del actor sindical y un crecimiento de las organizaciones piqueteras. Claro. Durante los primeros años del kirchnerismo uno ve un descenso de la acción piquetera y un incremento de la acción sindical, pero por ejemplo muchas organizaciones empresarias empezaron a protestar. Esto es una novedad importante. ¿No? Y entonces también hay como muchas novedades que están relacionadas con procesos políticos, con coyunturas particulares. Pero eso que yo te decía antes, digamos, que hay algunas cosas que permite ver en términos de tendencia, es interesante para ver cómo cambian las formas en que se hace política y cómo se expresan esos agentes en la vía pública. Y otra cuestión que me parece que también está en discusión, y sobre todo por el contexto electoral que atravesamos, me parece que también, y esto lo digo en función, nosotros ahora, otra de las líneas que tenemos de investigación complementaria a los 40 años es una investigación comparada que hacemos con Brasil y con Chile para estudiar la protesta entre 2010 y 2020. Y a diferencia de Brasil y de Chile, en la Argentina se discute mucho la desigualdad y cuestiones de distribución del ingreso, de puja distributiva, ¿no? Hay un debate mucho más marcado que en el resto en estos países, pero que uno podría pensar también en el resto de la región, de pensar las cuestiones de desigualdad, de acceso a derechos. Ahí también me parece que hay una novedad. Sobre todo lo ubicaría después de 2008, 2010, que empieza a haber un emergente de ese tipo de discusiones generales. Cuando estudian o analizan la protesta social, ¿la sitúan en la urbanidad o también recorren, no digo físicamente, pero bueno, quizás recorren también otros territorios? Mira, nosotros ahí, en realidad, la base de datos estadística que nosotros tenemos sí tiene un sesgo metropolitano. Nosotros trabajamos con fuentes periodísticas de diarios nacionales, que trabajamos con Clarín y La Nación, que son, después de varios controles de sesgo y de controles metodológicos que hicimos, son los diarios que mayor cobertura nacional tienen. Entonces, si bien es cierto que es una base con este sesgo metropolitano, porque es esto, Clarín y La Nación muchas veces te ponen el corte de una calle en la ciudad de Buenos Aires y no a lo mejor un episodio en el interior, sí, cuando hay conflictos en el interior, eso está relevado. Eso lo que nos permite de alguna manera es tener un mapeo de en qué lugares se protesta, y eso en algunos lugares es importante. Y además otro dato que nosotros tomamos es a quién se le demanda. Y eso es una novedad que nosotros incorporamos, porque muchas veces uno puede protestar en un lugar, pero la protesta no es lo mismo si va dirigida al gobierno nacional que si va al gobierno local. Claro. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires hay muchas protestas y no todas van dirigidas al gobierno nacional. Claro. O en provincia de Buenos Aires muchas van dirigidas al gobierno provincial. Entonces, frente a la pregunta de bueno, ¿para qué sirve movilizarse o qué se espera de la movilización? Bueno, incorporar ese tipo de información también nos permitió complejizar eso. Interesante eso también, porque, estoy pensando, cuando te hacía esa pregunta anterior, pensaba en todos los movimientos y las asambleas que están en el interior en contra de la megaminería, los grandes proyectos, bueno, y a veces eso queda un tanto desdibujado, excepto, no sé, el no a la mina de Esquel, que tuvo realmente una pueblada, qué sé yo, otras como Hachal o el Algarrobo, o la gente en Jujuy o en Catamarca con el tema del litio, como que, bueno, como siempre se dice aquí en el interior, ¿no? Dios atiende en Buenos Aires. Y de hecho, a veces ellos mismos tienen que ir a Buenos Aires
porque sus autoridades provinciales o los poderes judiciales provinciales no les dan respuesta, exacto, ¿no? Sí, entiendo perfecto. En ese sentido, lo que yo diría, sí, igual nosotros estamos en contacto diría dos cosas. Por un lado, bueno, nosotros así como estamos en contacto con gente del Observatorio de Conflictividad Mar del Plata, también con gente con colegas que trabajan en la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de San Juan. Bien. Y ahí hay tendencias generales que se repiten. Lo que nuestra base tiene es como un mapeo, yo diría que es un mapeo nacional, y si uno quisiera profundizar, tiene cómo acceder a esa información. Bien. Pero eso diría que pasa con todos los casos. Sí, obvio. ¿No? Porque por el tipo de información que podemos tener. Pero sí todo este movimiento más ambiental, digamos, contra la minería a cielo abierta, contra las condiciones de vida, o todo lo que son, por ejemplo, en Córdoba, todos los procesos contra las fumigaciones, en los bordes entre los campos y las pueblos o las ciudades, también está contenido de esa manera. Bien. Sí, bueno, obviamente uno también hace un recorte, ¿no? No puede abarcar todo, claro. Si no, no terminan haciendo nada. No, y además porque en términos metodológicos cualquier tipo de técnica tiene sus potencialidades y tiene sus limitaciones, y ahí nosotros lo que hacemos desde el observatorio es, complementar con otras líneas de análisis. Es la manera que uno puede, de alguna manera, como complejizar lo que dice, ¿no? Claro, totalmente. ¿Cómo trabajan? O sea, trabajan básicamente con esta base que ya podríamos decir histórica, medios de comunicación y algún otro método. Sí, y después después para toda la línea de políticas públicas tenemos una base que estamos complementando, que esa es más compleja porque esa la construimos a partir de informes públicos, de acceso a información pública a los distintos ministerios, y eso a veces es difícil de cómo acceder a ese tipo de bases, y entonces la complementamos con esa, y después tenemos mucho trabajo cualitativo, hacemos entrevistas, observaciones participantes, acercamiento a las organizaciones. Nosotros además hacemos muchas actividades con las organizaciones con las que trabajamos, o cuando hemos trabajado con dependencias gubernamentales, para tratar de, como en esta idea, ¿no? Que la ciencia, digamos, de alguna manera permita, digamos, trasvasar las fronteras de la ciencia y pueda, dicho brutamente, digamos, servirle, digamos, a todos estos actores con los que nosotros trabajamos y para los cuales estudiamos. Perfecto, sí. No es una investigación, digamos, que queda en nuestras computadoras, por eso también la idea es socializar las bases de datos y un montón de otra información que vamos socializando justamente para que le sirva a otros investigadores, pero también a las organizaciones, a otras instituciones que trabajan estos temas. Es el estado ideal de la ciencia social, me parece. Hacemos otra pausita y seguimos en unos minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con la doctora Ana Natalucci. Nos está contando todo su trabajo con el equipo, todo lo que están haciendo, cómo llega todo eso a la sociedad y a otros investigadores y a las organizaciones, algo que le decía me parece fundamental. Y hablaste de varias cosas, ¿no? De cómo estas protestas, hubo cambios en estas protestas, ¿no? Esto del cambio en el sistema de trabajo asalariado, lo que implicó o impactó, digamos, en la movilización gremial, digamos, al haber más trabajadores informales, obviamente los gremios tienen tanto poder, aunque podemos pensar que también algunos gremios más afines a los gobiernos de turno han tratado de desmovilizar en algún punto. Los gobiernos de turno, de cada gobierno decís. Claro, de gobiernos así. Sí, ahí me parece que sí, ahí hay como que es una cosa como más general y más transversal a los gobiernos, ¿no? Los gobiernos viven mal que la gente proteste, porque eso manifiesta, digamos, expresa cierta disconformidad. En ese sentido, las relaciones siempre son complejas entre los gobiernos y los sectores que se movilizan, y son complejas en el sentido que siempre hay una disputa por la negociación y por conseguir cosas, y eso es, y a veces, muchas veces, de por quién capitaliza después algunos resultados políticos. En ese sentido, sí es de discusión, y me parece a mí que la Argentina,
y de nuevo, digamos, en comparación con lo que pasa en otros países, es un país donde se protesta por muchas cuestiones, no todas son contra el sistema, ni atentan contra la democracia, digamos, con esas miradas, ¿no? Como más... No, porque a veces, ¿viste? Con la protesta se suele pensar en eso, ¿viste? Sí, como que siempre son como una clave más de desestabilización. Y en realidad no, digamos, la protesta expresa otro tipo de proceso, y ahí muchas veces, cuán desestabilizadoras son o no, tiene que ver también con el gobierno, con la capacidad del gobierno de procesarla y darle algún tipo de respuesta. Claro. Entonces, en ese sentido, ahí hay como una relación de los gobiernos de desincentivar y de desalentar y de tener estrategias, pero bueno, es un poco el juego político también, y de los actores movilizados de aprovechar esas coyunturas para activar o no. Bueno, eso justamente te iba a preguntar, la siguiente pregunta era, hablabas de cómo cambió la protesta y también hablabas de, bueno, de cómo responden el Estado, digamos, para no decir los gobiernos. Sí. ¿De qué tipo de respuestas ha habido y si hubo cambios en esa respuesta? Yo personalmente, y así totalmente despojada de título habilitante, siento que en algunos momentos esto de la criminalización y la represión a la protesta social se hizo mucho más duro que en otras épocas, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí hubo varios procesos. Ahí sí, digamos, permitime que historice un poco, digamos, sí, por favor. Contextualice de acuerdo a cada coyuntura. En el kirchnerismo lo que hubo fue, sobre todo a partir de la asunción de Néstor Kirchner, pero que también tenía que ver con el proceso de 2001 que veíamos, hubo una habilitación a la protesta social, ¿no? Y efectivamente se redujo mucho en términos de la represión a eventos de protesta, por lo menos a nivel nacional, porque también hay que pensar que muchas veces la represión a la protesta también tiene que ver con las fuerzas policiales, no con decisión de los gobiernos nacionales. Claro. También a veces es importante, porque muchas veces en los conflictos ambientales los que reprimen son los gobiernos provinciales, que son los que tienen acuerdo con las compañías mineras, digamos, más allá de cómo eso después resuena a nivel nacional. Después, digamos, y eso, digamos, en momentos incluso muy críticos del gobierno de Cristina Fernández, digamos, como con el conflicto con las entidades agropecuarias, no hubo represión, pero sí, por ejemplo, empezó a haber represión fuerte entre 2014, cuando había cortes de trabajadores terciarizados en la Panamericana, digamos, que es el acceso, digamos, digamos, para no sonar tan porteña, como toda la capital federal, digamos, y la relación con provincia. Pero después, lo que sí sucede, que ahí sí hay un cambio de época importante, es cuando asume el gobierno de Cambiemos, en marzo de 2016, Patricia Bullrich, que en ese momento era ministra de Seguridad de la Nación, propone lo que llama un protocolo antipiquete, que básicamente era habilitar a las fuerzas de seguridad a reprimir la protesta con balas de plomo. Sí. No conforme con eso, habilitaron después todo lo que se llamó la doctrina Chocobar. Chocobar es tristemente un policía que mata a una persona a la que sospechaba de delito. Y entonces con Macri lo recibieron en Casa Rosada, ¿no? Y hubo toda una legitimación. De hecho, Patricia Bullrich, en uno de los debates presidenciales, me parece que fue en su campaña, cuando Miriam Bregman le recuerda la desaparición de Santiago Maldonado, sobre la que ella tiene responsabilidad directa junto con la gendarmería, ella, digamos, miente diciendo que habían absuelto a los gendarmes, ¿no? Como, digamos, en una serie de falacias y de mentiras históricas respecto de semejante hecho aberrante. Y bueno, y después cuando asume el gobierno del Frente de Todos, como que vuelve a instalarse, pero bueno, como es un gobierno un poco que se quedó como a mitad de camino, en el sentido que que modificó algunas cosas que se habían instalado durante el gobierno de Cambiemos, pero no avanzó como en algunas otras cuestiones. Entonces, por ejemplo, no se volvió a instaurar todo lo que se había sancionado o regulado cuando Nilda Garrera, la ministra de Seguridad, respecto de cómo pueden operar las fuerzas de seguridad. Y digo esto a nivel nacional porque si bien antes decía que hay mucha represión que funciona a nivel local, no es lo mismo cuando el nivel nacional regula la fuerza de la, valga la redundancia, y las opciones de las fuerzas de seguridad en eventos de protesta, que si lo habilita. Claro, obviamente. ¿No? Ahí también hay como ciertas limitaciones que funcionan, o no es lo mismo si el gobierno nacional está dispuesto a mandar a gendarmería para reprimir, como es el caso de Santiago Maldonado en Chubut, que si no.
Entonces eso también, digamos, marca como ciertos lineamientos y ciertas tendencias importantes. Y en estos temas, digamos, donde protestas se han vuelto muy álgidas y la respuesta ha sido muy violenta. Me estoy pensando en Jujuy, lo último que pasó, sí, así tremendo, brutal. ¿Cómo analizamos eso? ¿Cómo lo abordamos? ¿Desde qué lugares tratamos de entender eso? Sí, ahí, bueno, el caso de Jujuy es emblemático porque ahí hay una clara persecución, digamos, a dirigentes sindicales, no solo de criminalización de la protesta, sino también, digamos, en el caso emblemático de Milagro Sala, pero que no es la única, una persecución abierta a ella y a su figura y a lo que ella representaba y la Tupac en Jujuy. Y eso termina ahora, digamos, en junio pasado, con la decisión del gobierno, sobre lo que después vuelve atrás, como de inhibir el derecho a la protesta. Y ahí me parece que hay una tensión que va a ser un poco, yo la vislumbro como un escenario en los próximos años, y ahí me parece que es decisivo quién vaya a ganar la presidencia, que tiene que ver con los recursos naturales, en particular con el litio, ¿no? Pero también con algunos recursos naturales que son claves para lo que se llama energía verde o transición energética, y de las cuales la Argentina tiene un montón. Y es de los pocos países del mundo que tiene. Entonces me parece que ahí también, digamos, hay, de hecho, digamos, no Milei, pero sí Victoria Villarroel, digamos, el equipo de gente que trabaja con ella, están como repensando en ciertas reformas de la ley de defensa para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en conflictos internos, y uno de los focos de conflicto interno que identifica el Grupo de la Libertad Avanza es vinculado a los recursos naturales. Bueno, que tiene que ver con el agua también, ¿no? Nada más y nada menos. Entonces, en función de eso, me parece que hay algo allí que va a ser un poco de conflicto. Y bueno, también, digamos, en lo que se decida las próximas semanas también va a decidir cómo se procesa eso políticamente, ¿no? Que me parece que, lo digo esto porque en el caso de Jujuy está claro que ese es el problema del litio, digamos, y que ahí, digamos, un poco también la no protesta tenía que ver con cercenar el derecho de los pueblos originarios a participar de ese tipo de procesos, ¿no? Sí, lo digo porque hay cosas que parecen como avanzadas, que parecen descolgadas, pero que no son descolgadas, que uno las puede mirar en un contexto más regional y que eso puede implicar complicaciones. No, seguramente. De hecho, el avance sobre los territorios y las comunidades por el tema de los bienes naturales es un tema de conflicto, definitivamente, porque si lo que el Estado se plantea es generar divisas a partir de esos bienes naturales, lamentablemente ya sabemos lo que pasa, y porque ya sabemos cómo lo hacen, además. No sé si existe alguna otra manera de hacerlo, digamos, pero... pero lo que pasa es que ahí lo que prima es cierto extractivismo. Me parece que ahí hay que tener una discusión más sincera en dos sentidos. Por un lado, que la soja efectivamente, en términos de un país productivo de la complejidad que tiene la Argentina, no puede seguir siendo el único commodity. Que eso además genera fricciones, genera problemas económicos, genera venta en negro, ¿no? Y todo el tiempo, digamos, todo tipo de obstáculos que complican. Y además tampoco me parece que es justo que la soja pague el 35% de retenciones y un mineral el 3%. ¿No? Digamos, hay cierto equilibrio de justicia que habría que mantener con todos los commodities, y porque además, incluso o incluyendo la justicia con todos estos sectores empresariales afectados, lo cierto además que eso tiene que ver con los recursos que la Argentina tiene para, por ejemplo, generar algunas cosas. De hecho, en CONICET, digamos, bueno, y la otra discusión es si eso se va a vender como recurso natural o hay valor agregado. Y en eso me parece que lo más interesante es el valor agregado. Y de hecho, CONICET tiene varias áreas que tienen que ver con YPF, con el litio, bueno, con algunas otras cuestiones, porque justamente lo que se propone es esto, que hay la Argentina tiene el CONICET, pero tiene varios centros o instituciones estatales de tecnología, ¿no? Está la CONAE satelital, está la CONEA, está el INTA, digamos. Hay mucho, a diferencia de otros países de América Latina, la Argentina tiene un capital cultural e intelectual muy alto, casi como en competitividad parecida a la de los países centrales. Y me parece que en ese sentido hay mucha potencialidad para que el país no sea un extractivismo básico, con 2 mangos que le queda al país, sino también que sea con valor agregado, que sea con valor científico, ¿no? Hay como muchas cosas que se hacen en ese plano,
y que me parece que es a lo que se tendría que apostar, y que además hay una discusión. Entonces, en ese punto me parece que hay algo que los gobiernos deberían tomar en cuenta. Totalmente, totalmente. Hacemos la última pausa, Ana, y seguimos en unos minutitos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos ya en el bloque final con la doctora Ana Natalucci. Parece mentira que a 40 años de democracia todavía haya, no parece mentira, siempre la va a haber, porque bueno, parte de tus definiciones fue eso, ¿no? Digamos, cómo se para el Estado ante la protesta social y cómo la responde, ¿no? O si trata de encontrar soluciones. Eso creo que siempre va a ser un territorio de conflicto y que siempre va a haber tensión, mayor o menor. Sí. No, claro, es que ahí, por eso yo decía antes, que me parece que la clave es cómo los gobiernos y cómo la política procesa determinados conflictos, porque el conflicto siempre va a existir, porque hay diferentes intereses, hay diferentes formas de ver la vida, que también es lo que la hace enriquecedora, ¿no? Claro. Convertirse en una sociedad donde todos pensemos lo mismo, querramos lo mismo, es como un poco monótono y aburrido. Entonces, en esa diversidad que la Argentina tiene, claro que es una situación de conflicto, pero bueno, a veces, los conflictos muchas veces permiten democratizar las sociedades, no generan solamente una respuesta represiva o de que no se puede vivir, que esto, que lo otro, ¿no? Que son como los discursos más peyorativos respecto a la protesta. Claro, porque en general lo que decías antes también, ¿no? La gente que protesta también tiene una vida, no es que un día se levante y dice, bueno, vamos a protestar. Protestan por cuestiones puntuales, necesarias, y siguen trabajando, siguen haciendo cosas, eso, siguen... Por supuesto, y además antes de que una organización vaya a protestar hizo un montón de cosas antes, que es lo que no se ve. Claro. Pero hubo negociaciones con los gobiernos, hubo pedidos de reuniones, actividades, no es que de un día para el otro te cortaron los accesos a la capital y es todo un caos. Cuando se llega a eso... No se ve, y se invisibiliza a propósito, porque también ese día el titular es, bueno, hay caos de tránsito y esto, lo otro, no, los trabajadores impiden que se produzca la leche. No sé, ahora está con el tema de Sancor, ¿no? Bueno, Sancor tiró leche por culpa de la huelga. No, bueno, no es por culpa de la huelga. Sancor, no sé por qué no está negociando antes de tirar leche, ¿no? Como que hay un montón de cosas ahí que se dicen y que tienden a tergiversar y a cuestionar la posibilidad de la protesta, pero a mí me parece que cualquier ciudadano debería defender ese derecho a protestar. A mí me gusta mucho una frase que es como, la protesta es como el derecho a tener derechos, ¿no? Y me parece que esa idea es lo que permite de alguna manera que uno manifieste su disconformidad respecto de algo del orden instituido. Entonces, si nosotros como ciudadanos renunciamos a esa posibilidad, y bueno, nuestras capacidades democráticas también se reducen, ¿no? Incluso cuando uno está de acuerdo con el gobierno, más allá de la discusión, ¿no? Pero bueno, que haya sectores que están en contra del gobierno, o incluso que hayan estado en contra de la cuarentena, que hayan podido protestar, a mí también me parece válido eso. Eso también es posibilidad de manifestar disconformidades en la sociedad, ¿no? Totalmente, sí, además sí enriquecen, y además uno siempre aprende y conoce y visibiliza, lo que decías antes también, se visibiliza, porque hay gente que está totalmente alejada del circuito, de los medios, de todo, y no tiene forma a veces de mostrar su necesidad, de mostrarse, de mostrar lo que hace, lo que quiere, cómo quiere producir o cómo quiere, o qué necesita. Entonces, absolutamente válido que de alguna manera, y que siempre, como decís vos, es importante remarcar, siempre es como la etapa final, digamos. Uno llega a eso cuando ya todos los otros caminos o se cerraron las puertas o no hubo oídos que prestaran atención, ¿no? Es como que ya no queda otra que salir a la calle, es la frase, ¿no? Salgamos a la calle a protestar, esa es. Ana, te hago una última pregunta ya para finalizar, que bueno, la hemos incorporado después del cimbronazo de las PASO, y quizás un cimbronazo del domingo, y así seguiremos de cimbronazo hasta noviembre, que bueno, que tuvo que ver con lo que mencionábamos antes de la hostilidad post PASO, la campaña que hubo en contra del organismo y de sus trabajadores. Entonces te quiero preguntar qué es lo que acabas de hacer, digamos, en toda la entrevista, contarnos por qué la importancia de la investigación en ciencia social y qué aporta eso a la comunidad, ¿no? Sí, viste que es como
como un latiguillo ya de algunos sectores que, bueno, recortamos las investigaciones en ciencias sociales, que de verdad, además es ridículo en términos de lo que representa para el PBI, que claro, es muy bajo. Además. ¿No? Me parece que los problemas de la Argentina se, digamos, resolvían si uno termina con la investigación en ciencias sociales. Pero además me parecen varias cosas. Por un lado, me parece que hay que salir de la idea hay que salir de dos ideas principales. Primero, que el CONICET, esto te lo digo a todos y las oyentes, el CONICET no es una cueva de kirchneristas, ¿no? Sí. O sea, como yo conté al principio de la entrevista, es una carrera que además tiene estándares internacionales, donde estamos muchos años para entrar. No es que tenemos un contrato por ser militante de cual o tal organización, sino que hay todo un proceso, hay un trabajo, hay organización, hay muchas instituciones que validan esos títulos que nosotros tenemos para acceder ahí, y todo esto que digo es como sumamente comprobable. Entonces, en ese sentido, todos esos discursos acerca, viste, como que, bueno, si sos en la cámpora, tenés un cargo en el CONICET, bueno, es ridículo, pero que además es muy fácil de desmontar para cualquiera que tenga. Por el otro lado, me parece esto que te decía antes, que me parece que en todas las ciencias sociales hay una preocupación por intervenir y contribuir de alguna manera en aquellos procesos que estudiamos. Las ciencias sociales son muy amplias, hoy nosotros hablamos de protestas, que es lo que yo estudio, pero hay un montón de otros campos dentro de las ciencias sociales. En particular nosotros, por ejemplo, hemos participado, pongo como ejemplo, porque bueno, estoy hablando yo, pero hemos participado en todo lo que fue el proceso de tratamiento de la ley de emergencia social, que sacó el salario social complementario. Hemos trabajado en cuestiones de política pública para sectores de la economía popular, trabajamos en cuestiones de materia de políticas de empleo, en cuestiones de estadística de construcción para la clase trabajadora y las dificultades que presentan en ese punto. Y eso lo hacemos tanto con organizaciones gubernamentales como con organizaciones sindicales y organizaciones sociales en general. Entonces, en ese punto, me parece que ahí hay una transferencia, lo que nosotros llamamos transferencia, pero un aporte muy específico a lo que nosotros producimos en términos de datos científicos a las organizaciones involucradas. Y finalmente, porque me parece que aún cuando no hubiera, que sí lo hay, pero aún cuando uno no se detuviera específicamente en esto, me parece que las sociedades tienen que tener la capacidad de poder repensarse, de poder pensar líneas a largo plazo, pensar estrategias de intervención, y para eso no se puede hacer sin las ciencias sociales, ¿no? Porque muchas veces los cargos de gestión o los cargos políticos, ¿no? Estás como sometido a la vorágine cotidiana. Sí, a lo pero bueno, claro. Pero hay algo como una reflexión más general sobre el funcionamiento de la sociedad, ¿no? De la regulación de los partidos políticos, de la democracia, del Congreso, del Parlamento, que ahí las ciencias sociales son claras, ¿no? En términos de cómo operan, de cómo regular, de cómo intervenir en algunas situaciones de conflicto específicas. Y en ese sentido me parece que todo lo que se avanza en términos de ciencias sociales va en relación a eso. Incluso, o en ese mismo sentido, cuando uno mira la inversión de países desarrollados, en ciencias sociales es mucho más alto que en la Argentina, porque los gobiernos saben que hay tipo de información que necesitan vinculada con la sociedad a la que aspiran gobernar. ¿No? Me parece que solamente sectores que quieren renunciar al gobierno porque creen que lo pueden hacer actores económicos piensan que pueden prescindir de las ciencias sociales. Que me parece muy en la perspectiva de Milei, digamos, porque ni siquiera con Macri, digamos, o sea, más allá de alguna cuestión peyorativa que se decía o de migratoria, porque lo de CONICET empezó con Macri y Marcos Peña en particular, pero lo cierto es que no hubo, digamos, un cierre de ciencias sociales con el macrismo, porque me parece que cualquiera que aspira a gobernar una sociedad tiene que conocer a esa sociedad, y hasta hoy no hay otro modo de conocerlo. ¿No? Como sí, y aparte salir, ¿no? Porque muchas veces como esta idea un poco espasmódica o esto como de la cotidianidad, o como de la urgencia de las redes sociales, que todo tiene que ser ya todo. Bueno, no, hay un tipo de conocimiento que no es ya, porque requiere de confirmaciones, requiere de un tipo de procesamiento, y cosas que implican mucha responsabilidad para leer 2 notas y hacer un escrito, ¿no? Como que hay cosas que hay que pensarlas, profundizarlas. Y me parece que en ese sentido
hay algo que es como de ese orden. Bien. De esa necesariedad, digamos, de vinculación, digamos, con la sociedad. Bueno, es increíble lo que decís y bueno, a mí me parece, yo siento orgullo de ser trabajadora de CONICET, siempre lo sentí y me parece que hay gente muy, muy capacitada, que bueno, como que hace cosas como las que haces vos, ¿no? Que hacen otras también, pero digo, también existe eso, ¿no? No todo es ni el producto, ni el negocio, ni la nada cósmica, y todo sirve además, ¿no? Yo coincido con vos, digamos, yo siento mucho orgullo de ser investigadora del CONICET, además tengo un agradecimiento enorme, digamos, por eso, digamos, yo fui a una escuela secundaria pública, fui a una universidad pública, trabajo hace muchos años en la universidad pública, tengo una sensación de mucha gratitud, claro, digamos, ¿no? Con todo lo que la universidad y el CONICET me han permitido. Y en ese sentido, yo, pero otros colegas también, sentimos esta enorme responsabilidad de que de todo lo que trabajamos, pero que además todo lo que trabajamos tenga un sentido social, ¿no? De no olvidarnos de eso. Bien. Me parece que ahí hay una clave que nosotros tenemos, y que muchas veces no la decimos porque la damos por entendida, porque es parte de una cuestión ética de nosotros como investigadores, pero que bueno, digamos que todo el tiempo, digamos, ante esta avanzada o esta que, digamos, que ni siquiera es una crítica, digamos, como una chicana estúpida permanente de gente que no sabe cómo se maneja el CONICET y opina, pero que bueno, y además esto, ¿no? Que me parece que también es clave que el CONICET, digamos, cuando uno mira otras regiones, el CONICET y las universidades públicas argentinas tienen mucho reconocimiento en el exterior, y esto es porque efectivamente el trabajo se hace bien. Exacto. Es un trabajo de excelencia académica, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos en redes con universidades de países centrales, con lo cual eso también da una pauta del nivel y la jerarquía que tiene la ciencia argentina. Bien. Y en ese sentido, yo, si me permitís, digamos, que lo estoy haciendo en cada oportunidad que tengo, digamos, hago un llamado a defender y a seguir reivindicando la educación pública, las universidades públicas y las instituciones científicas argentinas, porque eso, aunque parezca que no, sí es lo que también posibilita los procesos de movilización ascendente que ha tenido la Argentina, y que aún con la crisis que atravesamos, la caída no haya sido tan marcada como fue en otros lugares de América Latina. Bien. Y eso también es en parte por la universidad y por las posibilidades que eso posibilita. Totalmente. La defensa de la educación pública y de la ciencia en manos del Estado es primordial para nosotros como países. Claro. Así que totalmente de acuerdo. Ana, te agradezco muchísimo todos tus conceptos, toda tu información, todo lo que nos contaste. No sé si querés decir la dirección de la página o del observatorio, así de la página que les comenté, donde pueden acceder, que se llama Plataformas de Estudios sobre Movilización y Protesta Social, es protestas.site.cite, y la página del observatorio es citra.org.ar /Observatorio de Protesta Social. Te agradezco mucho. Igual lo paso y... Dale, sí, así lo posteo también en el Facebook y en el Instagram del programa, así queda claro. Bueno, de nada, Sandra, hasta luego, buenas tardes a todos y todas. Gracias. Hoy en Macroscopio escuchamos Tan Solo y Bicho de Ciudad de Los Piojos y Personalmente de Las Pelotas. Nos encontramos el próximo lunes, Operación Técnica Beco Blanco.